y se arrema, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bien, pues el día de hoy estamos viendo los últimos versículos del Proverbios capítulo 10, que son del versículo 22 al 32. Y es unos versículos muy interesantes, muy bonitos. En este proverbio, en estos versículos, pues más que nada, Dios trae una gran enseñanza, ¿verdad? Yo le puse aquí: la bendición de Dios es la que enriquece. Y con este versículo iniciamos esta lección que es el versículo 10-22. Aquí es un poquito complicado sacar los temas, como mencionaba ayer Ana, bien decía, no podemos sacar como un tema porque no hay un desglose, un contexto de esto, porque son versículos que son individuales. Sin embargo, todo se relaciona a la conducta y a la manera de vivir como Dios nos manda. Sin embargo, yo traté de sacar tres temas, y el primero es al justo, riqueza, entendimiento y deseos cumplidos. El malvado nunca tendrá lo que anhela. Lo que recibirá será una vida corta en todo sentido. El tema 2 es confiar en el perezoso no es de sabios. Y el tema 3, la boca y labios del justo contra la del malvado. Bien, en esto nos vamos a basar. Entonces, el rey Salomón nos enseña a través de dichos o refranes los contrastes que tiene una vida de obediencia contra la de actuar y guiarse por su propia inteligencia. En los versículos del 22 al 32 nos menciona consecuencias que tendrá el malvado y que tendrá el recto. El ser descuidado y flojo no solo para sí mismo vivirá mediocremente, también el que delega en el perezoso, pagará por su mal tino de confiarle una tarea. Siempre tendremos una respuesta acorde a nuestro caminar, y solo existen dos: la sabiduría o la insensatez. ¿Cuál eliges? Bien, pues nos vamos. Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Verdad? Un dicho popular afirma que el diablo paga bien a sus devotos, pero esa buena paga, que es una esencia de riqueza mala vida, no puede ser disfrutada a plenitud por quien la posee. Siempre será motivo de la discordia para acrecentar el pecado. En ese sentido es que se añade la tristeza con ella. Cuando viene las cosas, las ganancias malavidas y una conducta que no agrada al Señor, pues, ¿qué es lo que va a venir? Una vida llena de tristeza y frustración. En cambio, la bendición de Dios es una riqueza libre de preocupaciones y está apuntando hacia la eternidad. Sus bendiciones son ricas, nuestro final nunca será triste al término de cada etapa de nuestra vida. Es decir, una etapa, hablando de los niños, que concluye pues la primaria, la secundaria, la preparatoria, y así nuestra vida, ¿verdad? Y cada etapa que va concluyendo, pues viene a término de bendición, que se concluyó la etapa escolar, se pudo uno certificar y continuar al siguiente. Cuando es uno necio, cuando no hacemos las cosas correctas, pues no hay bendición. Entonces viene la tristeza, que se repite el año, se reprueba el año. Hablando de los niños y como adultos, pues un buen trabajo. Si no hacemos lo correcto, pues cuál va a ser que nos tengan que despedir o tomar una decisión que vemos que no estamos encajando en ese lugar. O cuando decidimos casarnos, con quién nos vamos a casar, hicimos las cosas bien o nos adelantamos, ¿verdad? Y nos comimos la torta antes de tiempo, como dicen, cosas de este tiempo. Al final de cada etapa de nuestra vida veremos la bendición y el favor de Dios, o lo contrario, ¿verdad? La tristeza que se viene cuando no hacemos bien las cosas. Servir al Señor no es fácil, y parece que se nos complican las cosas y nos podemos quejar.
pero tendremos la justa recompensa. Nosotros, bueno, en este caso, ¿por qué se menciona aquí? Aquí habla, interesante cómo encontramos a veces diferentes versiones de un solo versículo, ¿verdad? Se entiende, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando nosotros llevamos una vida con Cristo, nuestro interés y nuestro deseo también es ser de bendición a otros y llevar la semilla, ¿verdad? Dice en primera de Pedro 6:7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea añadida en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que dentro del favor de Dios y su bendición hay aflicciones, hay situaciones que nos hacen como pensar, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo estoy sirviendo al Señor y no recibo las bendiciones aparentemente, porque dentro de ese caminar, acuérdense que tenemos aflicciones y Dios nos está forjando más puros como el oro para seguir y estar preparados para recibir las bendiciones del Señor. Bueno, continuamos en el Salmo 126:6, dice, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Quiere decir que es la siembra, la ley de la siembra y la cosecha. Los que estamos sembrando, los que estamos haciendo las cosas que agrada al Señor, somos los que estamos preparando el terreno para que otros también reciban esas bendiciones del Señor. Esas son las bendiciones del Señor. No solo es las bendiciones, las riquezas económicas, sino las bendiciones que podemos llevar a otros. Y sabes que nosotros podemos llevar también las bendiciones del Señor o las tristezas. Aquí debemos de ser cuidadosos y no ser nosotros factor o personas que hagamos entristecer a otros y no puedan recibir bendiciones del Señor. Tenemos que esparcir la semilla del Señor con nuestro testimonio para que de esta manera recibamos el favor de Dios y seamos de bendición a otros, ¿sí? Y esas bendiciones del Señor nos alegren, nos llenen y seamos de bendición y alegría para otras personas y entonces no venga ninguna calamidad, ninguna tristeza a nuestra vida. El principio en que se basa la cosecha sugiere que antes de cosechar hay que sembrar, que antes del gozo vienen las lágrimas, que la oración viene antes de la victoria y que la oscuridad viene antes de un futuro más brillante. Podemos recibir riquezas económicas y de cualquier tipo, de diferentes fuentes, pero solo aquella riqueza que procede del Señor es la que trae satisfacción y verdadero deleite. Entonces, nos vemos aquí cómo se relaciona, ¿verdad? Nuestro servicio de nosotros, nuestro caminar de nosotros en el Señor para recibir las bendiciones y el favor de Dios. El hombre y la mujer que pone a Dios como eje principal de su vida, tienen la dicha de ser bendecidos con todo aquello que necesitan verdaderamente y reciben también la capacidad de disfrutarlo. En Eclesiastés 5:19 dice, también a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes y le ha dado poder para comer de ellas y tomar su parte y gozarse en su trabajo. Este es el regalo de Dios, nos dice Eclesiastés. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y Dios nos ha dado también capacidad para que lo que nos bendiga sea de bendición, exactamente como dice su palabra. Dios no va a bendecir a alguien que no es buen administrador, no sabe qué hacer con las cosas que le da, porque las invierte mal, porque las malgasta, porque no le da el uso correcto. Dios nos va a dar la capacidad también para que esas riquezas y esas bendiciones que Él nos dé, las sepamos disfrutar como debe de ser, ¿verdad?
Qué interesante. Bueno, nos vamos. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Si ustedes leyeron con anticipación la lección que se les envió, yo puse ahí 4 palabras. Dice diversión, recreación, insensato, entendimiento. Porque estas palabras no las menciona en este Proverbios 23. Entonces, dice, este proverbio tiene que ver con lo que trae diversión al hombre. El hombre insensato o impío se divierte en hacer maldad. Es el hobby del insensato es hacerlo mal. Entonces, ¿qué es el insensato? ¿Qué es qué quiere decir la palabra insensatez? En el diccionario común dice es necedad, falta de sentido o de razón, imprudencia, irresponsabilidad, irracionalidad, inconsciencia, locura, irreflexión, intrepidez. Pero insensato en la Biblia, ¿qué es? En la Biblia, un insensato es un tonto o necio, ¿sí? No se refiere a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. Algunos términos hebreos utilizados con este significado son kesil, estúpido. Eso quiere decir esa palabra hebreo. Y en Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo os simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces aquí está hablando que esa insensatez no es algo como es de capacidad mental, sino es de ser un tonto, ¿no? De hacer mal las cosas. Y este insensato es el hombre malo que hace por diversión las cosas. ¿Qué es diversión? ¿Qué entendemos por diversión? La diversión es una actividad de ocio, siendo el ocio un tiempo mal ocupado en cuanto a una persona que no está centrada en que llene su vida en ese tiempo de ocio para algo bueno, ¿sí? Entonces, la diversión es el resultado de un plano, actividad que alguien en soledad o en compañía lleva a cabo con fines de entretenimiento, divertimiento, esparcimiento, distracción, ¿verdad? Placer, farra, cachondeo. Entonces, este tiempo, esta manera es como el insensato ocupa su tiempo, ¿verdad? Es un hobby para él hacer lo malo. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre divertirse y recrearse. Nos dice 23, dice, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Por otro lado, el hombre sabio o de entendimiento se divierte haciendo las cosas que aconseja la sabiduría. Recreación. La recreación se define como la acción y efecto de recrear, por lo tanto hace referencia a crear o a producir de nuevo algo. También se refiere a divertir, alegrar, deleitar en una búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. Esto nos dice Ramos, es su definición de recreación. La recreación se considera la recreación como una actividad, una experiencia o condición emocional que obtiene el individuo como resultado de ocuparse en sus momentos de ocio, en experiencias que llevan cierta estructura de motivación personal y de expectación. Nos habla aquí del impío. En estos versículos veremos varias veces cuando se refiere al impío. ¿Qué es el impío? Es un ser cruel, impuro, malo, falto de piedad, falto de fe. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
cuando un hombre malo, cuando una mujer insensata, ¿sí? Se divierte en cosas que no le van a traer nada bueno, ni un beneficio. Y decíamos aquí, es un hobby hacer maldad al insensato. Y yo me imaginaba, por ejemplo, en un grupo de niños, cuando llega una persona insensata, estando ahí con ellos y en lugar de ayudarles y de ser de bendición para ellos y hacerles una actividad recreativa que pueda crecer, llegan y más bien les hacen maldades, les ponen trampas, los asustan, les cuentan cuentos, cosas desagradables que traen temor a su vida, hablando de los niños, o cuando están solos en lugar de buscar cómo acrecentar como leíamos ahí en Recrearse, algo personal, algo que ayude a crecer. Están viendo cosas que no es correcto, están pensando ociosidades o cómo hacer maldad, cómo me voy a vengar de esto, voy a ver una película aquí, como ahorita estoy solo, nadie me ve, voy a ver este video con cosas que no van a traer bendición a su vida. Ese es el hombre insensato, o que busca hacer maldad, voy a tener esta novia, pero no pienso nada con ella, a serio, a ver qué saco, o voy a obtener nada más, tener gozo, placer sexual con ella. Esto es lo que hace el insensato, ¿verdad? Y se divierte haciendo su maldad, pero el sabio se recrea el hombre entendido, que busca en su tiempo de ocio, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a orar, me voy a poner a leer la palabra de Dios, me voy a meter a una clase de pintura, voy a ir a hacer deporte. Esto es recrearse de una forma sabia, inteligente, y por eso debemos de comprender la diferencia y cómo Dios nos habla. En todos estos versículos vemos que tanto al hombre como al justo, como al injusto, al bueno y al malo, cómo le va a ir, y va dándonos pasos para hacer y lo que sucede. Entonces, debemos aquí de detectar quién es una persona ociosa que hace por diversión la maldad, y cómo el hombre sabio y entendido ocupa su tiempo en recrearse, ¿no? Con sabiduría, que es lo que va a ser algo que va a bendecir, a crecer, a ocupar bien el tiempo, ¿verdad? Siendo sabio con su tiempo. ¿Qué diferencia hay entre recreación y diversión? La recreación debe formar parte de la educación, pues en un medio ideal para crear hábitos positivos y fortalecer la emocionalidad de las personas y de la sociedad. La diversión es una emoción relacionada directamente con el uso del tiempo y puede ser de una manera planeada o espontánea. Así nada más, a ver qué hago, y el mal uso del tiempo, buen uso, o sea, no lo planeo y no me va a edificar, no me va a traer algo bueno. Esa es la gran diferencia entre divertirnos y recrearnos. Dice, ¿qué es tener entendimiento? Se trata de la capacidad que tiene la mente de una persona para discernir cómo se relacionan entre sí las partes formativas o aspectos informativos de un asunto cualitativo e integrarlas. Vamos a ser entendidos, vamos a ocupar a nuestro tiempo, vamos a discernir sí que es lo bueno para que no tengamos dificultades y seamos personas que traen bendición y que ayudan a otras personas también. Aquí habla cuando estamos solos o cuando estamos con más personas, pues ser personas de bendición, ¿verdad? Y no ser ociosos, no divertirnos a costa de otros, sino que más bien ser, integrarnos en que todos podamos ser gozosos, divertirnos todos juntos de una forma que ayude a nuestro espíritu y a nuestras relaciones a mejorar. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. El significado de este proverbio es poderoso. En esencia está diciendo que los justos reciben lo que desean, pero los impíos reciben lo que temen. ¿Vemos la diferencia? ¿Cómo funciona este principio en la práctica?
Pues una persona justa, lo cual resulta de haber recibido a Cristo como Salvador, tendrá deseos que se encuadran dentro de la voluntad de Dios. Un creyente maduro deseará lo que Dios desea. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando se desea lo que Dios también desea, Dios mismo hace que ese deseo se cumpla. En contraste, una persona impía vivirá siempre rodeada de temores y de ansiedades por cosas que todavía no han pasado, pero que teme o piensa que pasarán. ¿Cuánta diferencia hay, verdad, entre el que teme, entre lo que viene de Dios al injusto y al impío? Viene que lo que deseamos, dice, como leíamos en el Salmo 37, nuestros deseos serán cumplidos. Estamos a la expectativa, esperando que Dios venga, sí, a conceder ese deseo de nuestro corazón. Sin embargo, el injusto, el impío, ya está pensando, me voy a enfermar, me va a pasar esto, y si salgo, y si no obtengo aquello. Y está pensando, viviendo en temor siempre lo que le va a venir o lo que le va a pasar, y si a mi hija, y si sale, y si en la escuela, y pensamos de más y nos acercamos al Señor y vivimos en temor. Y como dice aquí, dice, les será dado, pero el impío, lo que teme el impío, eso le vendrá, porque no está confiando en el Señor. Aquí se habla también de confianza y de depender de Dios. Y el que no es sabio, el que no hace lo bueno, no sigue las cosas que Dios nos ha dejado ahí, sus ordenanzas, vivirá siempre con ese temor, pensando en qué va a pasar y lo malo que pueda suceder, siempre al lado negativo. Y sabes, eso va a llegar a su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar con el Señor, caminar con Cristo para que nos venga lo que deseamos, pero debemos de estar siempre cerca del Señor con nuestras actitudes, con nuestra manera de conducirnos, de hablar para ser de bendición. Dice, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué nos va a llevar a desear y querer hacer la voluntad de Dios? Pues el estar con Él. Y Él es el que nos pone esto en nosotros, este querer y este hacer. Pero ¿cómo va a venir esto? ¿Cómo Dios lo va a poner en nosotros? Pues buscando una relación con el Señor. No hay otro, no hay más. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Buscamos a Dios, oramos a Él y leemos, o no lo hacemos. O sea, somos sabias o somos insensatas. Entonces, Dios va a producir esto en nosotros a manera de que nosotros nos vayamos introduciendo más con Él, con el Señor, y vamos a desear más de Él, querer más, y esto nos va a ir haciendo más sabias, y sabes, nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Ya si nos apartamos, pues que lo malo que estemos pensando, eso va a llegar. Dice, su miedo no los lleva a la oración, así que su temor resulta estar bien fundado, porque la destrucción temida viene sobre ellos. En cambio, los justos, teniendo una buena conciencia por medio de la fe, no tienen un temor permanente, sino un deseo fundado y una esperanza. Y la oración creyente asegura el cumplimiento de su deseo. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En 1 Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
qué alegría, ¿verdad? Qué gozo da leer esto y saber que estamos caminando con Él y que nuestros deseos serán cumplidos. Y todo, sí, porque hemos sido salvas y hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y pues bueno, hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 10:25 dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. La enseñanza no tiene que ver con el destino final del hombre. El malo, no, perdón, la enseñanza tiene que ver con el destino final del hombre. El malo será arrojado a su castigo eterno por la justa ira de un Dios santo ofendido por el pecado. Así como una paja es llevada por los aires por un torbellino. En cambio, el justo, por haber recibido a Cristo como Salvador, permanecerá para siempre. Eternamente estará en la gloriosa presencia de Dios. Entonces, dice Mateo 7:24-27, todo aquel que oye estas palabras mías y las ponga en práctica será como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron inundaciones y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y cayó lluvia y vinieron inundaciones y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y fue grande su caída, su ruina, dicen otras versiones. Es muy claro este versículo, el 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y aquí en Mateo está muy claro, si nos edificamos en la roca que es Jesucristo, venga lo que venga, vamos a permanecer firmes. Pero el que no, el que fue necio, ¿sí? Va a ser derribado. Todo lo que edifique se va a venir abajo. Todo lo que quiera hacer no le va a prosperar, ¿verdad? Es como paja, ¿sí? Que viene un viento, un torbellino y lo lleva a donde quiera, a donde lo lleve el viento, ¿verdad? Por acá y por allá, y no tiene un rumbo fijo, no está afirmado. Continuamos. Bueno, en términos prácticos, ¿cómo construyes tu vida sobre la roca? Tomas la palabra de Dios, la lees y la aplicas. Está llena de instrucciones de vida, sabiduría, conocimiento y perspicacia. Primera de Juan 2:17. Y el mundo va pasando con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, conocer a Dios y hacer su voluntad es lo que resiste la prueba del tiempo. Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Uy, esto me causó tremendo. El perezoso. Dice, el vinagre, ¿qué es el vinagre? El vinagre hace rechinar los dientes. Es una sensación muy desagradable. El humo hace lagrimear los ojos, también una sensación desagradable. La misma sensación se experimenta cuando se pide hacer algo a un perezoso. Pues ya sabemos, el vinagre en las comidas y bien utilizado, las ensaladas, y eso es rico, pero cuando no y lo tomamos así, como es una sensación fuerte, desagradable. Leía yo por ahí que quita el esmalte de los dientes y puede causar unas cosas hasta para limpieza. Sabemos que tan fuerte que es muy bueno para hacer cosas de limpieza, ¿verdad? Pero en un perezoso, eso es lo que causa, corroe, no es agradable. El humo, cuando está llegando el humo, nos lagrimea los ojos, nos vemos bien, nos neblina, nos hallamos, y no son sensaciones desagradables. Entonces, esto, así es un perezoso. Dice, son muchas las veces que Dios advierte sobre la pereza. Más de 14 veces está hablando Dios de la pereza, pero en diferentes sentidos. Aquí me llama mucho la atención cómo habla del perezoso.
habla cuando una persona es perezosa, pero que tiene que ver con terceras personas. Dice, como vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosas en quién vamos a confiar y a quién le vamos a delegar una tarea. Tenemos que fijarnos cómo es su conducta, porque si no nos va a dejar avergonzada. Por eso les decía, Dios, de verdad que en su infinita sabiduría, todo eso habla del perezoso. En otros versículos anteriores ya se habló algo del perezoso, ¿verdad? Y de lo contrario, de la hormiga trabajadora y otro tipo de cosas. Pero en esta cosa habla cuando se le encarga a alguien algo a una persona y esa persona no es sabia y es floja y no se prepara y no se preocupa en hacer bien sus cosas. El ahí se va, hay como caiga y da malos frutos y deja en vergüenza y deja en mal a su jefe, a su papá, ¿verdad? El hijo cuando es perezoso. Aquí está hablando de esta manera, cuando hay una delegación de algo, de alguna acción o de alguna tarea a una persona perezosa, no lo va a realizar bien y va a tener consecuencias desastrosas. Vemos aquí, decía, debe ser, bueno, la pereza debe ser un pecado grave delante de Dios, pues, o que es muy común y fácil de cometer, es ser perezoso, y a Dios no le agrada, por eso lo está hablando varias veces. Esta ocasión señala el daño que puede causar a terceros, ¿sí? Molestia, irritación. Hay una mala experiencia que tuvo el profeta Eliseo con su siervo Giesi. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 4, 31 al 32. En este versículo habla cuando Eliseo manda a su siervo y sabes qué, la tsunamita le dice, sabes qué, ve a ver a mi hijo que está enfermo y lo manda por adelantado y le da su báculo y llega Giesi y ve al niño y nada más lo ve y pone el báculo en su rostro y no se mueve y le dice, después le da el recado a Eliseo y le dice, sabes, pues el niño no despierta, o sea, como diciendo está durmiendo, pero ahí está. Entonces luego llega Eliseo y se da cuenta que el niño está muerto y no se percató su siervo. Y es ahí lo que habla de alguien que no está atento a las cosas, que comete un error, que no se fija. Y vemos esta clara enseñanza. Dice, el perezoso mensajero siempre será un mal mensajero. No sabrá distinguir entre la vida y la muerte. Qué tremendo una persona falta de diligencia, perezosa. Y lo peor de todo es cuando nosotros no somos sabias y diligentes en saber a elegir a quién le vamos a delegar una tarea y nos puede causar molestia, irritación, dejarnos en mal. Entonces, aquí el perezoso no es alguien que le agrada al Señor y viene a ser como eso, como el humo en los ojos, como el vinagre en los dientes, y es algo fuerte. A Dios no le agradan los perezosos para nada, pero en este caso es que nosotras nos fijemos a quién le vamos a encargar algo. El perezoso no solo se perjudica a sí mismo, sino también a aquellos que dependen de él. La falta de voluntad para trabajar y contribuir a la comunidad puede llevar a la frustración y a la ineficiencia en el trabajo en equipo. Además, puede llevar a la pérdida de oportunidades tanto personales como profesionales. Bueno, Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dice, Dios es dueño de la vida, por tal motivo Dios premia con más días de vida los que son fieles a Él y lo demuestran con vidas santas. Por contraste, Dios castiga acortando los días de vida a los que le desprecian y lo demuestran con su vida y lo demuestran con su vida entregada al pecado. Pues aquí está muy, muy claro, ¿verdad? Dios aumentará los días
más los años de los impíos serán acortados. El que hace su voluntad, sí, tendremos más tiempo, gozaremos, podremos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, hablando en este tiempo, ¿verdad? Tendremos longevidad de vida, pero también esto quiere decir, aumentará los días, aumentará todo. Siempre cuando habla Dios de crecer, de aumentar, es en todo sentido. Y los impíos serán acortados. En mi tema, ven que le decían, los impíos serán acortados de todo, de tiempo de vida, de tiempo de estar con la familia, de ser reducido su economía. Todo va a ser acortado para el impío, para el que hace la maldad y no sigue al Señor. Más a los justos, ¿verdad? Dios nos va a aumentar todo. Voy a ser muy concreta en lo que sigue porque empezamos tardecito y ya se nos está yendo aquí el tiempo. Dice Proverbios 10:28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Los justos o los creyentes tienen una esperanza viva, una esperanza que trasciende a este mundo y garantiza bendición eterna. Pero los impíos tienen una esperanza hueca, vacía, que solo sirve para este mundo. La muerte hace trizas la esperanza de los impíos. Lo único que le espera es el castigo eterno. La esperanza de los justos es alegría. La esperanza siempre es algo que tenemos ahí, es algo real y que lo estamos esperando de una forma positiva. Esa es la esperanza que estamos anhelando y creyendo que va a suceder lo que estamos esperanzados, ¿verdad? Anhelando de una forma positiva. En cambio, la esperanza del impío perecerá va a ser de una forma siempre negativa. No hay esperanza, más bien, ¿verdad? No hay esperanza para ellos. La esperanza del justo es alegría, es bendición, siempre estamos confiados en esa esperanza de una forma positiva que sí se va a llevar a cabo. Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Otra versión dice es fortaleza al íntegro, pero destrucción a los que hacen maldad. La palabra de Dios o el camino de Jehová es como un escudo que protege a los que se someten a ella, pero es la misma palabra de Dios o el camino de Jehová lo que condena a castigo eterno a los que no se someten a ella. La palabra de Dios declara vida para los creyentes, pero también declara castigo eterno para los impíos. Proverbios 10:30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, juzgará a los habitantes de la tierra. Los justos no serán removidos de la tierra, por cuanto entrarán al reino milenial de Cristo. Los impíos, en cambio, no entrarán al reino milenial, sino que serán removidos de la tierra. Muy claro, aquí nos está hablando todo lo que conlleva para el justo y para el impío. Y para nosotros, pues nos está prometiendo, nos está diciendo que cuando Él venga, entraremos con Él. Él nos atraerá y tenemos una vida eterna, ganada ya con Cristo cuando caminamos con Él. El impío, pues no va a recibir nada de esto. Pagará las consecuencias por su necedad. Proverbios 10:31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. El hablar de una persona tiene su efecto inmediato. El hablar del justo edifica, construye, produce sabiduría, pero el hablar del impío destruye, impulsa la impiedad y por eso la lengua perversa merece ser cortada. Así tal cual dice, la lengua perversa será cortada, porque no habla lo que es bendición y el Señor calla a esas personas, no, y también nosotros debemos alejarnos de estas personas que hablan mal, porque las palabras de ellos traen eso, no
no traen bendición, no traen edificación, no nos ayuda. Sin embargo, ¿qué produce la boca del justo? ¿Sí? Sabiduría, bendición, construye cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Dice nuevamente sobre los pecados de la lengua. La lengua de los impíos proclama perversidades, en cambio la lengua de los justos destila bondad. Esta es la gran diferencia entre el justo y el injusto. La boca, los labios, todo viene de ahí, todo lo que decimos, dice que lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo que tenemos de adentro, y que debemos de abrir nuestra boca con sabiduría para ser de bendición, ¿verdad? El justo destila bondad, destila bendición, edificación. Entonces, hablemos justamente, hablemos lo que agrada, ¿sí? Abramos nuestra boca con sabiduría. Pues bien, aquí al inicio, en la introducción, yo les decía que solamente hay dos caminos, como vemos en todos estos versículos de hoy y en los anteriores que nos hablaron, en las lecciones anteriores. No hay más, el injusto o el injusto, el sabio o el insensato, ¿verdad? Hay dos caminos nada más. ¿Cuál eliges? Pues esto es tomar una decisión, decisiones. Ya es tiempo de elegir. Elige la sabiduría, desarrolla el carácter de Cristo y como mensajera de Dios no podemos estar obrando bajo la influencia de la pereza, porque si no lo haremos las cosas, porque si no haremos las cosas sin ganas y no sabremos distinguir entre la vida y la muerte. Pues aquí está nuestra lección. Gracias por escucharme. Me tomé unos minutitos más. Nos vemos el día de mañana. Recuerden la reflexión. Estudien, más bien contesten las preguntas de cuestionarios sobre las lecciones. Yo les quiero ahí, una de las preguntas habla sobre el perezoso. Vayan al perezoso. Cuando yo busqué la palabra perezoso, lo que me apareció es el animal, el perezoso, ¿verdad? El animalito. Pero bueno, hay que indagarle un poco más y veamos lo que es un perezoso y todo lo demás, ¿verdad? Y elijamos la sabiduría. Bueno, Dios las bendiga. Mañana estaremos reflexionando. Prepara tus respuestas y también si tienes preguntas, pues ahí estaremos para contestarlas. Dios te bendiga. Gracias.